Siendo las 8:32 en este gobierno de la mañana, gobierno, perdón, de la Z. Es el momento de escuchar el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza y Cervantes. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste tu fin de semana? Ahí tratando. Con mucha agua. Sí, muchísimo. Así la pasó el país. Llovió a cántaros. Muy buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, a doña Isabel Rodríguez. Los buenos días a don Álvaro Albelo Hijo, nuestro abrazo desde aquí, don Álvaro, y nuestros mejores deseos de pronta recuperación. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, a mi compañera Susana Gotró. Los buenos días al país. Miren, señores, yo tengo también, como mis compañeros que me han antecedido en la palabra, que referirme al proyecto de ley de extinción de dominio que se debate en el Congreso Nacional y que, bueno, pues como su nombre lo indica, se debate, que acabo de señalar, eso se ha convertido en un gran debate nacional. La ley de extinción de dominio, más allá de los 3 puntos que han sido, ¿verdad?, los puntos de la discordia entre las diferentes bancadas de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, más allá de esos 3 puntos que son la retroactividad de la ley, la presunción de inocencia, la elusión fiscal, que ya ha sido debatido desde hace ya varios días, se viene debatiendo sobre eso, el tema de si es una ley orgánica o no, pues, y que en el día de hoy también mis compañeros han hecho alusión a los mismos. Yo quiero referirme a algo que habló mi compañero Rosendo Tavares al final de su comentario, cuando hablaba del compromiso que había hecho el presidente de la República Dominicana, el presidente de todos los dominicanos y las dominicanas, en el escenario de la celebración del aniversario del 246, el 246 aniversario de la independencia de esa nación. Que es una actividad que tradicionalmente realiza la Embajada de Estados Unidos aquí en el país, pero en prácticamente todo el mundo donde hay representación diplomática. Así es. Pero antes de ese momento, quiero irme un poco más atrás. Ustedes todos recordarán que el año pasado estuvo aquí en esta cabina el asesor o un asesor de los Estados Unidos en materia de la ley de extinción de dominio. Y ese señor, su propósito, llevó a cabo un media tour, por supuesto no podía dejar de venir a la Z101, y aquí estuvo. Y su propósito era evangelizarnos con respecto a la ley de extinción de dominio, fijar la posición del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a el interés de este país en que nosotros, la República Dominicana, aprobáramos dicha ley. En su momento, él habló de un detalle que a mí me parece que en todo este proceso de debates se ha quedado un poco en el tintero. Él decía que una de las razones fundamentales que tenían ellos como justificación era el hecho de que aquí habían muchos bienes que se quedaban sin ningún estatus jurídico en virtud de que, por ejemplo, cuando llega una embarcación que las autoridades incautan miles y miles de kilos de cocaína, pero no agarra a nadie, esa embarcación, las autoridades proceden a incautarla. Pero ¿qué pasa? Esa embarcación nunca se le puede dar un destino, porque no tiene un estatus jurídico, no se persigue a nadie penalmente, no se identifica el dueño,
Entonces, pues esos bienes se quedan ahí, lo que hace el Estado es que lo comienza a usar. No es completamente decomisable hasta que concluya el proceso. Si hay una condena, entonces ya se... Pero no hay condena. En ese caso exactamente no puede haber condena porque se encontró en alta mar. Exacto. Y no se encontró a nadie, sino solamente se encontró la droga. Ya ese es un caso. Sí. Y eso es un caso típico y pero propio. lo mismo cuando se apresa a personas en el embarque y se identifica al dueño. Claro. Bueno, ya eso es diferente. Se incauta, pero no se sí, hay que llevar un proceso penal. Pero no se decomisa hasta que haya una sentencia. Claro, hasta que haya una sentencia definitiva. Pero ese no es el problema. El problema son los bienes que no tienen dueño, que no se identifican al dueño, que no se pueden apresar a los dueños, y entonces ese bien cae en un limbo jurídico, como decía al principio, y no queda ahí, el Estado lo usa, al final lo usa, porque el Estado usufructúa esos bienes, pero no entran, digamos, de manera ya legal al erario público, porque no pueden ser decomisados. Él hablaba en ese momento que ese era uno de los propósitos de esa ley. Luego se inicia todo el debate sobre la ley, se comienzan a conocer elementos de la ley, y hoy tenemos otro debate que no tiene nada que ver con eso, y es lo que ya hemos hablado aquí en innumerables oportunidades. Si se violenta la Constitución, que establece la presunción de inocencia y la irretroactividad de la ley, si se incluye la elusión fiscal, que pudiera ser un elemento importante a la hora de hacer una persecución efectiva contra los bienes de personas que cometen actos de corrupción, suponiendo que muchas veces esos, por ejemplo, esas cuentas que se abren en paraísos fiscales, si al final de la jornada lo que se busca es eludir el pago de impuestos. Ahora bien, esa ley definitivamente que no responde a los intereses de la sociedad dominicana, responde a los intereses de los Estados Unidos, responde a intereses foráneos, y lo hemos visto. Ya les conté lo que pasó aquí con la entrevista, la participación de ese asesor que vino con unos objetivos muy claros y precisos de los Estados Unidos, porque vino aquí inclusive con una funcionaria de los Estados Unidos que lo trajo. Ahora, Julieta. Para que no se vaya la idea ahí. Ahora viene el presidente de la República, y en un escenario que no es el del país, porque la embajada de los Estados Unidos es territorio de los Estados Unidos, y frente a las autoridades de los Estados Unidos debidamente representados ahí en esa embajada, él se compromete, no ante el pueblo dominicano, que se ha pasado años demandando una verdadera persecución de los crímenes de corrupción, que ha estado demandando que las personas que pueden acumular riquezas y bienes producto de no solamente del narcotráfico, sino también de actos de corrupción, puedan ser llevados al banquillo de los acusados, y que el Estado pueda recuperar esos bienes a favor del mismo. No es frente al pueblo dominicano que el presidente de los dominicanos se compromete con pasar esa ley, es frente al gobierno de los Estados Unidos, y eso deja mucho que desear. Pasa allá de si la ley es importante o no, que ese es otro debate. Pero esa es la pregunta que yo me hago. Muy bien, no es un mecanismo apropiado el quitarle el incentivo a la criminalidad, quitándole su patrimonio. No es apropiado darle en el núcleo duro, quitándole los bienes que sirven para cometer crímenes y delitos, porque el traer estos elementos, perdón, Rosendo, el traer estos elementos de nacionalismo
para intentar de alguna manera disuadir al pueblo y decir, no, eso es una imposición, y aunque esté bien, yo no lo quiero. Bueno, pero entonces, que esa es mi posición. La pregunta no está bien, te respeto, pero la pregunta ¿es útil y bueno para el país? Podrá quitarle pero, a los delincuentes, podrá quitarle, claro porque que eso es lo que pues estamos planteando es el interés de la ley. Sobre todo es el interés de la ley. ¿Servirá para eso? ¿Servirá? Parece que sí. Ahora, sí estamos en contra de que se pase por encima de la Constitución de la República. Es que, ¿quién va a defender que esté en contra de la Constitución? Sí. Ahora, lo que sí digo es que el argumento nacionalista en algo que beneficia al país, no entiendo que sea lógico ni justo para atacar una legislación que al fin de cuentas lo que busca es atacar el patrimonio de la delincuencia y la criminalidad. Bueno, pues yo soy injusta, de acuerdo a tu punto de vista. Yo soy injusta. No personalice el debate. Porque yo soy la que estoy haciendo el planteamiento. Yo soy la que estoy planteando que ese no debió ser el escenario. Porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el afán? ¿Por qué dice el ministro de la Presidencia, Paliza, que esa ley pasa sí o sí? ¿Por qué Paliza no se fue a la casa del PRM y con los símbolos del partido atrás dijo eso, dio esas declaraciones? ¿Por qué? Porque ahí era que él debió haber dado esas declaraciones como presidente del partido. Nosotros como partido estamos apoyando esa ley y le estamos bajando línea a nuestro congresista para que la aprueben. Y eso está correcto. Hay que decir que donde menos apoyo político tiene la ley es precisamente en el PRM. Es donde menos apoyo. Pero vamos a ver esa realidad, si se aprueba o no. El presidente compromete ahí su liderazgo haciendo ese tipo de afirmación, porque una cosa es lo que él quiera, y ya se ha demostrado, por ejemplo, con el tema del Código Penal, que el presidente ha manifestado una posición pública favorable, pero sus legisladores han dicho que no, y eso no se ha aprobado. Entonces Paliza no da esas declaraciones desde el partido, la da desde la Casa de Gobierno. El presidente Luis Abinader no da esas declaraciones como presidente de la República Dominicana ante sus conciudadanos que le votaron. No, va y lo da ya frente a las autoridades de los Estados Unidos, que parece que con esa es que él tiene compromiso. ¿Y qué está pasando entonces en el Congreso? Una presión para aprobar una ley que ya hemos dicho que tiene sesgos que rayan en lo inconstitucional. ¿Para qué? Para hacer quedar bien al presidente, para quedar bien con Estados Unidos y entonces tirarle eso al Constitucional, porque al final eso va a llegar al Tribunal Constitucional, que hasta el momento ha dado demostraciones que su único compromiso es con la Constitución de la República, con el respeto a la Constitución de la República. Pero si haciendo uso de ese mandato constitucional y de esa responsabilidad que tiene el Tribunal Constitucional de la República, declara esa ley inconstitucional, ¿quién queda mal frente a los Estados Unidos? El Constitucional, no el gobierno. Llévatelo, Cundo.